Lo que voy a compartir contigo podría transformar por completo la manera en que percibes tu vida, tu fe y las verdades eternas que dan forma a tu existencia. Esta historia revela un encuentro extraordinario y aterrador, un viaje que llevó a una mujer a enfrentarse a la realidad del infierno, un lugar de tormento y dolor inimaginables. En esa experiencia desgarradora, fue testigo de almas agobiadas por el arrepentimiento eterno y recibió un mensaje poderoso y urgente de Dios. Te insto a que me acompañes hasta el final, ya que las lecciones de su viaje tienen el potencial de salvar tu alma. Permíteme presentarme. Mi nombre es Rosana y mi vida ha estado dedicada a caminar en obediencia al llamado del Señor. Desde el momento en que abracé su misión, me ha consumido una pasión inquebrantable por servir a su reino. Este fervor ha guiado cada paso de mi viaje, desde los momentos tranquilos de oración hasta las audaces declaraciones de fe. He tenido el honor de trabajar con el Consejo Nacional de las Asambleas de Dios en Europa, un ministerio que me ha llevado a cruzar fronteras, culturas e idiomas para compartir la palabra de Dios que cambia la vida. Cada aldea, pueblo y rostro que encontré tenía su propia historia, pero todos compartían un hambre común, un profundo anhelo por la esperanza y la salvación que se encuentran en el Evangelio. Mis días estaban llenos de predicar su palabra, cantar canciones de adoración, organizar eventos y participar en consejos que unían a los creyentes en nuestro propósito compartido. Algunos de los recuerdos más vívidos provienen de mi tiempo en México, viajando por los vibrantes paisajes de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estos no eran solo lugares en un mapa, eran el hogar de comunidades rebosantes de personas ansiosas por recibir el mensaje de redención y amor. El viaje fue a menudo exigente. Interminables horas de viaje, abordando y desembarcando aviones, cambiando de autobuses a automóviles y navegando por caminos remotos y polvorientos dejaron mi cuerpo cansado. Sin embargo, incluso en las profundidades del agotamiento físico, mi espíritu permaneció firme. Español vi cada desafío como parte de mi misión sagrada, cada incomodidad como un sacrificio digno ofrecido al Señor. Mi corazón rebosaba de gratitud por la oportunidad de servirle, sabiendo que el trabajo que hacemos en su nombre tiene un significado eterno. En lo más profundo de mí, una inquietud se agitó, un sentimiento que no podía nombrar, pero tampoco podía ignorar. Era como si mi alma misma estuviera susurrando, tratando de atraer mi atención hacia algo que había pasado por alto. Una incomodidad persistente se apoderó de mí, poniendo en duda mi sentido de propósito. A menudo me encontraba luchando con preguntas que parecían demasiado pesadas para responder. ¿Estoy realmente sirviendo a Dios de la manera que Él desea? ¿Estoy genuinamente preparada para el momento en que me encuentre cara a cara con mi Creador? Estos pensamientos me perseguían, resurgiendo cuando menos los esperaba. Sin embargo, decidí dejarlos de lado, consolándome con la creencia de que mi dedicación y mi trabajo incansable seguramente contaban lo suficiente. Fue después de un evento largo y agotador que el peso de estas preguntas pareció persistir más que nunca. Habíamos predicado hasta bien entrada la noche, dedicando cada gramo de energía al ministerio. Cuando emprendimos el viaje a casa, el cansancio ya había hecho mella. Cada kilómetro parecía una montaña y cuando llegamos a la casa, estaba completamente agotada. Cuando cruzamos la puerta, mi marido mencionó que tenía hambre. Su voz apenas se registró en mi mente cansada. «Revisa el refrigerador», murmuré, y las palabras salieron casi automáticamente. No me quedaba nada para dar. Mis piernas se sentían como plomo mientras caminaba con dificultad hacia el dormitorio, cada paso exigía más energía de la que creía poder reunir. Al llegar a la cama, me desplomé sin ceremonia, demasiado agotada para quitarme la ropa. Mis zapatos permanecieron en mis pies mientras me hundía en el colchón, mi único pensamiento era la desesperada esperanza de poder dormir. Pero esa noche estaba destinada a ser cualquier cosa menos ordinaria. En el momento en que mi cabeza tocó la almohada, una presencia abrumadora llenó la habitación, diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo una sensación, era como si la atmósfera misma hubiera cambiado. El aire se volvió denso, cargado de algo invisible pero innegablemente poderoso.
Entonces lo escuché. La puerta se abrió lentamente con un crujido, su sonido atravesó el silencio como una advertencia. Por un fugaz segundo, pensé que podría ser mi esposo que venía a ver cómo estaba. Pero cuando los pasos comenzaron a resonar en la habitación, mi corazón se congeló. Eran deliberados, anormalmente medidos, cada paso pesado y lento, con un peso que parecía solemne y de otro mundo. Era como si alguien, o algo, estuviera anunciando su llegada, una presencia demasiado significativa para ser ignorada. La presencia irradiaba una autoridad tan inmensa que parecía oprimir mi alma. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho como si respondiera al poder que ahora llenaba la habitación. Entonces la oí, una voz que me llamaba por mi nombre. No se parecía a ninguna voz humana que hubiera conocido antes. Era profunda, resonante y tenía un poder insondable que parecía reverberar no solo por la habitación, sino por cada parte de mí. El sonido no solo se oía, se sentía, una presencia inquebrantable que exigía atención. En un instante, me encontré de pie ante una figura de un brillo inimaginable. Su luz era tan radiante que oscurecía cada detalle de su rostro, pero supe sin la menor duda quién era. Mi espíritu lo reconoció incluso antes de que mi mente pudiera comprenderlo por completo. No había necesidad de presentaciones, su sola presencia lo decía todo. Sin pronunciar una palabra, extendió una invitación, un llamado silencioso para que lo siguiera. El miedo se apoderó de mí, pero no me atreví a cuestionarlo. Me faltó valor para hablar, y mucho menos para resistir. Simplemente me dejé guiar, confiando en él a pesar de la agitación que sentía en mi interior. Él tomó mi mano, su agarre firme pero carente del consuelo que yo esperaba. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo tal como lo conocía se desvaneció. Por un momento fugaz, me pregunté si él me estaba llevando al cielo. Visualicé luces radiantes, coros angelicales y un reino de belleza indescriptible, el tipo de gloria celestial de la que tantas veces había oído hablar en los testimonios. Pero lo que sucedió a continuación no fue nada parecido a lo que esperaba. En lugar de ascender, comenzamos a descender. La sensación era estremecedora. Sentí como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies, dejándome ingrávida e inestable. Una ola de mareo me invadió, pero su mano me sostuvo firme, estabilizando cada uno de mis movimientos. Pero no había consuelo en su agarre, solo la innegable realidad de lo que estaba por venir. La oscuridad empezó a cerrarse a nuestro alrededor, una negrura sofocante, diferente a todo lo que había conocido antes. No era la mera ausencia de luz, era una fuerza tangible, viva y opresiva como si llevara su propio espíritu maligno. Se presionaba contra mi piel, mi pecho, mi propio ser. Solo el débil resplandor que irradiaba la figura de mi compañero perforaba el vacío sofocante, iluminando el camino que teníamos por delante. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, más denso y casi insoportable. Parecía saturado de algo mucho más siniestro que la mera oscuridad. Los gritos y lamentos de innumerables voces llenaban la atmósfera, una sinfonía inquietante de angustia y desesperación. Era como si el aire mismo llevara el peso de cada pena, cada arrepentimiento, cada grito de los perdidos. El terror y la confusión se arremolinaban dentro de mí. Reuniendo todo mi coraje, me volví hacia él y le hice la pregunta que ardía en mi corazón: Señor, ¿a dónde vamos? Pero él no respondió. Su silencio era ensordecedor y me dejó lidiando con la enormidad de lo que me esperaba. El silencio que nos rodeaba era sofocante, un vacío opresivo que parecía oprimir mi espíritu. No era el silencio reconfortante de la soledad, sino uno que tenía peso, una verdad no dicha que no estaba lista para enfrentar. En lo más profundo de mí, una idea comenzó a formarse, aunque luché contra ella con cada gramo de mi voluntad. ¿Podría ser? La pregunta se instaló en mi mente, negándose a ser ignorada. ¿Estamos en camino al infierno? El pensamiento me provocó escalofríos, pero no podía negar el miedo que crecía en mi corazón. A medida que avanzamos,
La atmósfera opresiva pareció espesarse hasta que llegamos a lo que parecía ser el final del viaje, o tal vez, el comienzo de algo mucho peor. Frente a nosotros se alzaba una puerta de un tamaño inimaginable, tan colosal que su parte superior desaparecía en el vacío sombrío de arriba, inalcanzable para los ojos humanos. Su magnitud era abrumadora, como si la puerta misma estuviera viva, exudando una presencia tan poderosa como amenazante. Aunque estaba firmemente cerrada, una energía aterradora emanaba de ella, una fuerza que insinuaba los horrores que había más allá. Entonces, sin previo aviso, la puerta comenzó a moverse. Se abrió lentamente, y su crujido resonó en el aire como una terrible advertencia. Lo que había más allá desafiaba todo lo que pudiera haber imaginado. Se me cortó la respiración mientras mis ojos luchaban por comprender la magnitud del sufrimiento que se revelaba ante mí. Los gritos fueron lo primero que me impactó, una cacofonía de gemidos, gritos y sollozos desesperados. No era solo sonido, era una sinfonía de angustia que llenaba cada centímetro del espacio con una desesperación tan profunda que parecía que podría aplastarme. No eran solo gritos de dolor, sino los gritos de almas que habían perdido toda esperanza, atrapadas en un tormento eterno. Era como si su sufrimiento impregnara el aire, envolviéndome, haciéndome sentir como si yo también me estuviera ahogando en su miseria. Ante mí se extendía un abismo infinito, un mar de fuego sin límites, con llamas que rugían hasta donde alcanzaba la vista. Pero este fuego no se parecía a ninguno que hubiera conocido antes. No era solo calor o destrucción, estaba vivo, abrasando la esencia misma de quienes estaban atrapados en él. Las llamas se retorcían y danzaban alrededor de incontables almas, sus cuerpos retorciéndose en agonía mientras luchaban contra su destino eterno. Se extendían, arañando desesperadamente, como si intentaran escapar del tormento implacable. Sin embargo, no había escapatoria, solo un ciclo interminable de angustia. El calor no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No solo quemaba la piel, penetraba más profundamente, como si buscara consumir no solo el cuerpo, sino el alma misma. El aire era denso, sofocante y llevaba el hedor acre de la desesperación. Cada respiración se sentía como si me quemara desde adentro, y el peso de la escena ante mí era casi demasiado para soportar. Desesperada por encontrar alivio, me volví hacia la figura luminosa que permanecía firme a mi lado. Su presencia irradiaba una frescura que parecía ofrecer un respiro del implacable infierno. Me acerqué más, buscando refugio en la luz y la calma que emanaba de él. Sin embargo, incluso la más mínima distancia de él traía una ola insoportable de calor que se estrellaba contra mí, un recordatorio abrasador del tormento que nos rodeaba. Era como si el abismo mismo tuviera hambre de mí, amenazando con arrastrarme hacia sus llamas si me alejaba demasiado de la única fuente de luz. La comprensión me golpeó como un trueno, sin él, no había escapatoria, ninguna protección. Su presencia era lo único que se interponía entre mí y los horrores que aguardaban en la oscuridad. Me aferré a él, temblando, mientras trataba de absorber la gravedad de lo que estaba presenciando. Me volví hacia él, mis ojos suplicando respuestas, mi alma clamando por claridad. El peso de la escena que me rodeaba era aplastante y no podía entender por qué me habían llevado a ese lugar. Mi corazón se aceleraba mientras las preguntas llenaban mi mente, pero antes de que pudiera expresarlas, una voz atravesó el silencio sofocante, una voz tan profunda, tan penetrante, que parecía que estuviera desgarrando la estructura misma de mi alma. Sus palabras resonaron en la oscuridad, cada sílaba reverberaba con una autoridad que no podía negarse: este lugar te pertenece. La declaración me golpeó como un trueno, resonando dentro de mí como el golpeteo incesante de un martillo. Mis pensamientos dieron vueltas, mi espíritu retrocedió. ¿Cómo podía ser esto? El peso de esas palabras me oprimía, amenazando con aplastarme bajo su terrible verdad. Mi mente gritó en protesta. ¿Cómo podía pertenecerme este lugar, este abismo de tormento y desesperación? Había dedicado toda mi vida al Señor. Durante más de 3 décadas, he predicado su palabra, difundiendo su mensaje a innumerables almas en todo el mundo.
Había derramado mi corazón en el ministerio, sacrificando la comodidad, soportando dificultades y dando todo lo que creía que tenía para promover su reino. La sola idea de que este pudiera ser mi destino era impensable. No. La palabra escapó de mis labios, temblando de desesperación e incredulidad. Sacudí la cabeza, las lágrimas corrían por mi rostro mientras trataba de explicarme. Señor, Señor, supliqué, con la voz temblorosa, soy tu sierva. Durante 35 años, he predicado tu evangelio. He viajado por el mundo, llevando el mensaje de salvación a miles de personas. ¿Cómo podría pertenecerme este lugar? Busqué en su rostro respuestas, un destello de tranquilidad, algo que pudiera darle sentido a este momento insoportable. Pero no respondió de inmediato. En cambio, me miró con una expresión que me dejó helada, una mirada que contenía a la vez un profundo dolor y una justicia inquebrantable. Era una mirada que veía a través de cada pretensión, cada motivo oculto, cada defecto que había ocultado con tanto cuidado, incluso de mí misma. Finalmente, habló de nuevo. Su voz era firme, estable y llena de una autoridad que no admitía discusión. Sin embargo, dentro de ella, también había una compasión innegable, un amor que atravesó el peso de sus palabras, incluso cuando desenredaron las ilusiones que había construido alrededor de mi vida. Predicaste mi palabra, pero tu corazón estaba lejos de mí, dijo. Viviste para los demás, mostrando santidad exteriormente, pero en secreto, descuidaste lo que más importa, mi presencia y mi voluntad. Cada palabra golpeaba como una cuchilla, cortando a través de las capas de orgullo y autoengaño que ni siquiera me había dado cuenta de que estaban allí. Me tambaleé bajo el peso de la verdad. Los recuerdos comenzaron a inundarme, espontáneos e implacables, pintando un retrato de mi vida que había tratado de ignorar. Sí, había predicado, pero muy a menudo, lo había hecho con orgullo por mis propios logros, deleitándome en el reconocimiento y la admiración de los demás. Cantaba en coros, pero a veces se trataba menos de adorarlo a él y más de los aplausos que recibía. Los sermones que daba, las canciones que cantaba, los eventos que organizaba, habían estado revestidos de rectitud, pero en el fondo, estaban manchados por mis propios deseos. Me di cuenta, con una claridad aterradora, de la frecuencia con la que me había contentado con actuar para los demás, olvidando a aquel para quien todo debería haber sido hecho. Había dado más importancia a mi apariencia ante el mundo que a buscar verdaderamente su presencia y rendirme a su voluntad. En ese momento, la verdad me consumió. Mi vida, que había pensado que era un brillante ejemplo de fidelidad, había sido un cascarón vacío en muchos sentidos. El trabajo que había hecho para Dios se había visto eclipsado por un corazón que se había alejado de él. Y ahora, allí estaba yo, confrontada por las consecuencias de esas decisiones. Luego estaban las decisiones que había tomado, las decisiones aparentemente inocentes que ahora se erguían como recordatorios evidentes de mis prioridades equivocadas. La ropa que había usado, a menudo demasiado reveladora, parecía burlarse de la misma santidad que había tratado de mantener. Mi cabello, cortado y teñido para seguir las últimas tendencias, era un reflejo de mi deseo de encajar en el mundo que me rodeaba. Incluso mis uñas, siempre perfectamente cuidadas, parecían otro intento de buscar la validación de lo externo en lugar de lo eterno. Durante mucho tiempo, había justificado estas decisiones, convenciéndome de que eran inofensivas, de que no importaban en el gran esquema de mi servicio a Dios. Pero ahora, a la luz de su verdad, se presentaron ante mí como signos de un corazón que nunca había estado plenamente consagrado a él. Estas acciones, que alguna vez me habían parecido insignificantes, ahora las sentía como una traición, una manifestación externa de un compromiso interno más profundo. Mientras hablaba, sus palabras atravesaron el velo de mi autoengaño, y con un simple gesto, reveló una visión. Fue como si un lienzo enorme se desplegara ante mis ojos, mostrándome una versión de mí misma que nunca había visto realmente. Allí estaba yo, de pie en el púlpito, predicando a una multitud, pero la imagen que tenía ante mí era inquietante. Estaba vestida de una manera que, en ese momento, parecía totalmente inapropiada.
Mis faldas, aunque largas, tenían aberturas altas que revelaban mucho más de lo que era apropiado para el papel sagrado que estaba desempeñando. Mis blusas, escotadas y reveladoras, estaban apenas cubiertas por un cardigan ligero. En ese momento, había pensado que mi atuendo era aceptable, incluso modesto. Pero ahora, lo vi con claridad, mi ropa se había convertido en una sombra, contaminando la santidad del mensaje que había predicado tan fervientemente. Habló de nuevo, y su voz estaba llena de convicción y dolor. Tu apariencia es, en sí misma, un mensaje, dijo. Al vestirte de esta manera, estás diciendo a los demás que es aceptable. No estás honrando tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Sus palabras resonaron en mi mente y sentí el peso de su verdad. Había descuidado la santidad de mi propio cuerpo, y en cambio había elegido abrazar los valores del mundo. La Biblia siempre había sido clara: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6 y 19. Conocía este versículo, pero nunca lo había asimilado del todo. Había tomado lo que era sagrado y lo había profanado con deseos mundanos. Durante años, me había aferrado a la creencia de que a Dios solo le importaba el corazón, que veía más allá de la apariencia exterior. Y si bien es cierto que Dios ve el corazón, ahora entiendo que el corazón inevitablemente se reflejará en el exterior. La forma en que me presentaba y las decisiones que tomaba en cuanto a mi apariencia no estaban tan separadas de mi corazón como alguna vez había pensado. Eran un reflejo directo de lo que había en mi interior. Fue una constatación aleccionadora, una que ya no podía ignorar. La manifestación externa de mi fe, o la falta de ella, era tan importante como la transformación interna de la que me enorgullecía. Lo que una vez creí insignificante era, de hecho, un mensaje que enaltecía o destruía el testimonio de Cristo que se suponía que debía dar. Mientras continuábamos nuestro viaje a través del abismo, el Señor me guió hacia una figura en la distancia. Una mujer, con el cuerpo envuelto en llamas, estaba de pie frente a mí, pero su rostro seguía visible, un rostro marcado por el tormento y la agonía. Al acercarme, sentí una extraña mezcla de curiosidad y terror. Cuando me vio, sus ojos parecieron encenderse de reconocimiento, como si viera en mí a alguien que podría comprender su dolor, alguien que podría compartir su sufrimiento. Su voz, ronca y temblorosa, rompió el silencio. «Estás aquí para entender», dijo, con las palabras cargadas de dolor. «Pero permíteme explicarte algo que nunca entendí en mi vida». Su mirada era penetrante, como si estuviera tratando de comunicar la profundidad de su arrepentimiento. Con cada palabra que pronunciaba, sentía un gran peso en mi corazón. Continuó con su voz apenas por encima de un susurro: «Cada vez que cambiaba mi apariencia, ya sea poniéndome maquillaje, usando ropa reveladora o pantalones ajustados, alimentaba una ilusión. Pensaba que estaba siendo libre, expresándome, pero en realidad, estaba cayendo en las trampas del enemigo. Me estaba engañando a mí misma». Sus palabras me impactaron profundamente, como flechas dirigidas directamente a mi alma. Le pedí que me explicara más, ya que necesitaba entender más. Ella asintió lentamente como si el peso de su propia comprensión fuera todavía demasiado para soportar. «El diablo usa lo que parece hermoso para llevarnos por mal camino», dijo. «Pensamos que estamos realzando nuestra belleza, pero la verdadera belleza está en el alma. Cuando alteramos lo que Dios ha creado a la perfección, nos alejamos más de su verdad. Al cambiar nuestra apariencia, le estamos diciendo al Creador que su obra en nosotros no es suficiente, que estamos insatisfechos con lo que Él ha hecho». Hizo una pausa, con el rostro contorsionado por el dolor mientras recordaba sus decisiones pasadas. «La Biblia dice: te alabo, porque soy una creación admirable, maravillosa, tus obras son maravillosas». Salmo 139, 14. Pero yo no lo entendía. Elegí seguir las tendencias de la moda, buscar la aprobación del mundo, tratar de agradar a los ojos de quienes me rodeaban. Y ahora estoy aquí, perdida, consumida por las consecuencias de esas decisiones.
Mientras la escuchaba, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Sus palabras destrozaron algo muy profundo en mí. No pude evitar preguntar, con mi voz apenas por encima de un susurro, ¿acaso el Espíritu Santo nunca te advirtió? ¿Acaso no te llamó a cambiar tu forma de ser? Ella asintió lentamente, el dolor en sus ojos se hizo más profundo. El Espíritu Santo me llamó una y otra vez, admitió, con la voz quebrada. Pero lo ignoré. Justifiqué mis acciones diciéndome que Dios solo miraba el corazón. Pero mi corazón estaba ciego. No estaba dispuesta a ver la verdad de que mi rebelión se estaba manifestando en la forma en que me presentaba al mundo. El peso de su confesión flotaba en el aire como una nube pesada. Me convertí en una esclava, continuó, una esclava de lo que el mundo consideraba hermoso. Me dejé controlar por las opiniones de los demás, por deseos fugaces que ahora parecen tan insignificantes. Me volví hacia el Señor, con el corazón pesado por la carga de sus palabras. Con manos temblorosas, me acerqué a Él. Señor, pregunté, con la voz llena de miedo e incertidumbre, ¿soy también culpable de estas cosas? ¿También he deshonrado tu templo con las decisiones que he tomado, la forma en que me he presentado al mundo? Me miró con una expresión de infinita tristeza, y sus palabras tenían un peso que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi ser. No son tus acciones externas las que te condenan, dijo con dulzura, pero con un tono firme que transmitía un profundo dolor. Es lo que representan. Tu falta de santidad reflejaba un corazón que no estaba completamente dedicado a mí. Sus palabras resonaron en mi mente, cada sílaba era un doloroso recordatorio de mis fracasos. Mi palabra es clara, continuó, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Predicaste estas palabras, pero no las viviste. Su reprimenda fue más profunda que cualquier palabra que hubiera escuchado jamás. Había predicado su verdad durante tantos años, pero no había logrado vivirla. Le había mostrado al mundo una versión de santidad que era solo superficial, una fachada que ocultaba los compromisos más profundos dentro de mi corazón. El dolor de esta constatación era casi insoportable. Abrumada por la emoción, comencé a llorar incontrolablemente. Mi corazón se hizo añicos cuando el peso de mi desobediencia me presionó. Caí de rodillas ante él, temblando, con la voz ahogada por el dolor. Señor, sollocé, ahora entiendo. Te he fallado. Comprometí tu palabra y permití que el mundo influyera en mi servicio a ti. Por favor, perdóname. Por favor, dame otra oportunidad. Cambiaré. Viviré completamente para ti, sin reservas. El silencio que siguió se sintió como una eternidad. Mis gritos resonaron en la quietud, pero no hubo una respuesta inmediata. Me arrodillé allí, esperando su respuesta, el peso de mi arrepentimiento pesaba sobre mi alma. Entonces, por fin, su voz rompió el silencio, suave pero firme. Tu arrepentimiento es verdadero, dijo, su tono lleno de compasión y resolución. Pero llorar solo no es suficiente. Debes actuar. Te daré una última oportunidad. Volverás a la tierra y contarás lo que has visto. Advertirás a mi pueblo sobre la importancia de la santidad y la necesidad de separarse del mundo. No será fácil. Te criticarán, te rechazarán, pero no importa. Te llamé para que seas fiel, no popular. Sus palabras me atravesaron como una espada. Comprendí la gravedad de lo que él me estaba pidiendo. El camino que tenía por delante no sería fácil. Me enfrentaría al rechazo, la crítica e incluso el desprecio por compartir la verdad que él me había confiado. Pero sabía en mi corazón que era un llamado que no podía rechazar. Antes de darme cuenta, me encontré de nuevo en mi cuerpo, la visión se desvanecía. La transición fue estremecedora, como si me hubieran arrancado de otro reino y me hubieran arrojado de nuevo a la realidad. Me quedé en mi cama, sin poder dormir, con la mente llena de pensamientos sobre lo que acababa de experimentar. Cada recuerdo, cada palabra,
se sentía como un peso en mi pecho. La responsabilidad que él me había dado era como un fuego que ardía en mi interior y me impulsaba a hablar. Sabía, sin lugar a dudas, que tenía que compartir lo que había visto. Tenía que advertir a los demás. Pero el miedo se apoderó de mi corazón. ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿Me escucharían o me descartarían como otra voz que clama en el desierto? ¿Me criticarían por ser demasiado radical, por desafiar las normas de un mundo que se había infiltrado en la propia Iglesia? El peso de esta responsabilidad era casi insoportable, pero sabía que no tenía otra opción. Había sido llamada a decir la verdad, sin importar el costo. Y así, comencé el largo camino de compartir mi testimonio, confiando en que Dios me daría la fuerza para soportar lo que se me presentara. ¿Cómo podría hablar abiertamente sobre la prueba que había soportado? ¿Cómo podría compartir la importancia del compromiso, la santidad y una vida completamente dedicada al Señor cuando temía que la gente se burlara de mí o desestimara mi mensaje? El peso de esta pregunta me mantuvo despierta esa noche. Me acosté en la cama, con mi mente envuelta en un torbellino de incertidumbre y miedo. Tenía miedo de cerrar los ojos, temía ser llevada de regreso a ese lugar que había presenciado en mi primera visión, el aterrador abismo del tormento. Pero incluso en medio de mi miedo, sabía en lo más profundo de mi ser que el Señor aún no había terminado conmigo. Él me había mostrado algo y ahora me estaba llamando a compartirlo, sin importar el costo. Se me había dado una responsabilidad y no había vuelta atrás. Oré en silencio, pidiendo la fuerza para cumplir su voluntad. Finalmente, el agotamiento me invadió y me dejé llevar por un sueño agitado. En el momento en que cerré los ojos, mi alma fue transportada una vez más a otra visión, un lugar diferente del infierno que había visto antes. Esta vez, la oscuridad parecía viva. No era simplemente la ausencia de luz, sino una fuerza pulsante y sofocante que parecía consumir todo a su paso, robando toda esperanza y vida. El Señor estaba a mi lado, y su presencia, aunque reconfortante, solo servía para magnificar el aterrador paisaje que nos rodeaba. Estoy lista, Señor, dije, con la voz temblorosa a pesar de mi determinación. Muéstrame lo que necesito ver. El Señor asintió y juntos comenzamos a caminar por ese reino desolado. El suelo bajo nuestros pies era como magma oscuro y brillante, vivo, respirando, pero mortal. Era como barro vivo, en constante movimiento y ondulación, como si la tierra misma estuviera en agonía. Las sombras parpadeaban y se retorcían en los rincones de mi visión, sus formas indistintas pero llenas de angustia. Los sonidos que llenaban el aire no eran solo gritos de dolor físico, sino un gemido profundo y gutural de arrepentimiento, tristeza y desesperanza que parecía penetrar mi alma. El Señor levantó su mano y el mundo a nuestro alrededor comenzó a cambiar. En un instante, el paisaje que teníamos ante nosotros se transformó. Se abrió un enorme abismo que reveló un pozo profundo y abierto. Las paredes del pozo estaban cubiertas de cadenas, cada una de las cuales envolvía las almas de los condenados. Cada alma brillaba débilmente, su luz era débil, casi extinguida, como el destello de una llama moribunda. Me acerqué más, con el corazón apesadumbrado, y pregunté, ¿quiénes son estas personas, Señor? ¿Qué les pasó? La voz del Señor era suave, pero llena de un dolor indescriptible. Son aquellos que recibieron el privilegio de mi llamado, pero eligieron distorsionarlo para su propio beneficio. Me acerqué más, al mirar dentro del pozo, comencé a reconocer los rostros de personas que alguna vez admiré, predicadores conocidos, evangelistas, líderes de grandes movimientos espirituales, muchos de los cuales habían sido seguidos por miles de personas. Una figura se destacó para mí, era un hombre que alguna vez había liderado poderosos avivamientos y cuyas palabras habían conmovido muchos corazones. Pero ahora, allí estaba, atado con cadenas, con el rostro deformado por la desesperación y el arrepentimiento. La luz que una vez había brillado intensamente en él ahora casi se había apagado. ¿Por qué, Señor?, pregunté, con la voz temblorosa por la confusión. ¿Por qué están aquí?
¿Qué salió mal? La mirada del Señor estaba llena de justicia y dolor. Usaron mi palabra como una herramienta para obtener ganancias personales. Predicaron el arrepentimiento pero vivieron en pecado. Se llamaron a sí mismos mis siervos, pero en realidad eran esclavos del poder del dinero, de la vanidad y de sus propios deseos. Descuidaron el verdadero llamado que puse sobre sus vidas, y en cambio eligieron servirse a sí mismos. Mientras estábamos allí, las almas del pozo clamaban desesperadas, con voces llenas de agonía. Señor, perdónanos, suplicaban, pero sus gritos solo parecían apretar las cadenas que las ataban, arrastrándolas más profundamente hacia el abismo. El tormento en sus voces era insoportable, y sin embargo, no había escapatoria, no había misericordia. Me quedé allí, atónita por lo que estaba presenciando. Mi corazón se rompió por esas almas, que alguna vez estuvieron tan llenas de potencial, tan llenas de propósito, ahora perdidas en un lugar de tormento eterno. El Señor no dijo nada más, pero pude sentir su dolor, su justicia y su tristeza a la vez. En ese momento, me di cuenta de la seriedad de la responsabilidad que me habían dado. El mensaje que debía dar no era solo para los que estaban fuera de la iglesia, sino también para los que estaban dentro de ella. Vi claramente que la santidad no era una sugerencia sino un requisito. Vivir una vida completamente dedicada a Dios no era opcional, era el fundamento de nuestro servicio a Él. Estas almas, una vez llamadas a servir, habían comprometido su integridad y ahora estaban pagando el precio.